Hola, buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en un capítulo de Gero Encuentro, que recuerden que es nuestra llegada hacia una nueva edad, que obviamente nunca habíamos tenido y que la vamos descubriendo. Bien, en esta ocasión les voy a contar 3 historias y ustedes van a identificar de qué se trata. Son historias reales de personas que hemos ido conociendo a través del trabajo médico en un consultorio, ¿verdad? La primera de ellas se refiere a un hombre de familia, casado con su esposa, varios hijos, ya hijos bastante grandes, un hombre de casi 80 años que de repente empezó a cambiar su forma de ser, empezó a vagabundear. Había sido un hombre muy arreglado, muy afinado en su aspecto, era jubilado de una empresa cervecera y había ocupado ciertos puestos importantes, de manera que era un tipo cuidado muy bien de su aspecto. Sin embargo, empezó a descuidarlo y empezó a vagabundear. Y empezó a hacer amistad. Bueno, él era un hombre todavía casado con su mujer, otra señora de una edad parecida, e hijos ya grandes. Pero empieza a hacer amistad con personas nuevas y empieza a comportarse de una forma extraña. Empieza a salirse a las 11 de la noche a visitar a los vecinos, a visitar especialmente a una vecina con la que había estado haciendo una amistad muy curiosa. Y a través de varios meses, ese tipo de conducta, que al principio fue vista por la familia como una extravagancia, pues porque no se llevaba mucho con la esposa, cosa no rara a los 80 años, y después de más de 50 años de vivir juntos, pues no es tan raro, ¿verdad?, que cada quien tenga su mundo. Sin embargo, la relación de este hombre con su vecina empezó a ir más allá de lo deseable. Y para no hacerles el cuento largo, fueron a una oficina de algún abogado, de algún notario, supuestamente a testificar que le estaba cediendo la casa, la propiedad, a su vecina, a la güerita. Yo le decía a la vecina, la güerita, y le donó, supuestamente, le heredó mediante un documento que cuando él muriera esa casa iba a pasar a nombre de ella. Ese acto muy fuera de lugar, por supuesto, fue limitado, fue impedido por su familia verdadera, y más que uno de sus hijos del señor, pues era abogado. Entonces pudo intervenir para que no se llevara a cabo un acto ilegal, un despojo. Pero el señor cometió uno de este tipo de actos fuera de la razón. Era un hombre aparentemente muy de casa, muy normal. Era un hombre que se estaba convirtiendo en alguien que ya no era, que empezó a cambiar mucho su conducta, su personalidad, y realizó este tipo de eventos, que es lo que detonó el motivo de llevarlo a una consulta. Es como se dice en estos casos, es donde explotó el problema y ya lo llevan a una consulta y se detecta que esta persona está ya en estado de interdicción, como dicen los abogados, en estado de interdicción, fuera de sus facultades mentales. ¿De acuerdo? Segundo caso, son historias. Dicen los físicos que el mundo está hecho de átomos, pero la gente, los artistas, la gente de humanidades, la gente que cuenta cosas, dice que la vida está hecha de historias, y por eso les traje 3 historias el día de hoy. Entonces, la segunda historia es la de una mujer de 78 años que está prácticamente en un hogar con hijos también grandes,
y que siempre había sido muy educada, muy, pues como se dice, muy decente, muy bien expresada, muy propia para conducirse con su familia, con sus amistades, muy, pues muy, en parte, si me permiten la palabra, muy propia. Bien, a los 78 años empezó a tener actitudes raras. Empezó a maquillarse la cara como nunca lo había hecho, ni cuando era joven. Se pintaba excesivamente los labios, se ponía unas sombras, pues oculares, no sé cómo le llaman en el maquillaje, pero excesivas. La marca de las cejas se hizo grotesca y así salía a la calle. Se ponía un vestido floreado muy bonito, que se hubiera visto muy bonito en el momento adecuado, tal vez en una fiesta, en un lugar apropiado. Sin embargo, la característica de ella no era tanto su estrafalaria vestimenta. La característica es que ella tenía un discurso. Les decía a su familia y a sus hijos que ella quería un hombre, que por qué si sus hijas tenían esposo, ¿por qué ella no iba a tener esposo? Y tenía ya casi 80 años. Una persona que a esta edad está pidiendo una pareja, inclusive así como lo pedía ella, sexual, no solamente por compañía, sino quería una pareja por la cosa sexual, por las caricias. Esta persona empezó a reclamar ese derecho ante sus hijas que tenían pues 50 años y tenían pues fácilmente hijos de 25. Imagínense lo que sucede en una familia cuando la conducta se estropea. Por supuesto, ya están adivinando, estamos hablando de la demencia senil de Alzheimer. La demencia senil. Esta persona que pedía una pareja a los casi 80 años estaba teniendo actitudes extrañas que consistían en una desorganización cerebral. La demencia de Alzheimer consiste en una desorientación cerebral muy severa, en donde empiezan a juntarse eventos del pasado, eventos del presente, sucesos que ocurrieron hace 20, 40, 60 años, y la persona los ve como si fueran actuales. La persona se ve como joven. La desorganización cerebral lleva a este tipo de pacientes a tener estos muy notorios errores de juicio, como el que les estoy relatando, y que me lleva a la tercera historia. La tercera historia que me toca relatarles es la de un profesor jubilado que a los 62 años, profesor jubilado, que a los 62 años empieza, él siempre había sido católico, sin embargo, yo diría, si me permiten la expresión, moderado. Iba a misa cada 8 días, cada 15 días, pero a los 62 años empieza a aficionarse a ir a la iglesia diariamente. Como era jubilado, cooperaba con los arreglos de la iglesia, pues pintarla, arreglarla, y pues era bien visto, por supuesto, por esa grey religiosa. Sin embargo, se empezó a convertir en un delirio. Él llegaba a su casa después de 4 o 6 horas de estar en la iglesia, 7 horas de estar en la iglesia, pues entre rezando y arreglando la iglesia y viendo qué podía hacer, llegaba a su casa diciendo que tenía una misión, que Dios le había encomendado la misión de arreglar esa iglesia. Y la familia al principio lo tomó como un acto de distracción, porque era jubilado y pues le gustaba ir a la iglesia a arreglarla y como que no se veía mal. Pero cuando el Señor empezó a pasar 7 horas en la iglesia y prefería estar más tiempo en la iglesia que con su familia, entonces empezó a sentirse ya un ambiente del trastorno mental.
Esta persona, que en el caso de los 62 años ya no se llama demencia senil, ahí es la enfermedad de Alzheimer, que tiene una evolución muy rápida, muy acelerada, y en pocos años lleva al deterioro completo de las personas. Estos 3 casos ilustran la desorganización mental, la pérdida de las neuronas, porque en la enfermedad de Alzheimer y en la demencia senil de Alzheimer, las neuronas empiezan a perder. Existe una cantidad de lesiones en el cerebro llamada placas seniles. Hay unos depósitos de una sustancia extraña llamada proteína tau o proteína amiloide, que va destruyendo, que va deshaciendo a las neuronas, que son las células del cerebro. Es decir, cada vez que formamos una idea, una persona como nosotros, aparentemente coherente, y decimos: esta tarde, terminando de trabajar, tomaré mi carro e iré a este bello escenario, que es el Museo Religioso de la ciudad de Orizaba, el cual se los recomiendo, es muy bonito, es nuevo, por cierto, y es muy bonito. Entonces yo hago la frase: esta tarde, al terminar de trabajar, tomaré mi auto y me dirigiré hacia la Plaza de San Antonio, en Orizaba, Veracruz, donde está situado este museo, y filmaré junto con aquí mi camarógrafo oficial, Rafael Rivera, que se los recomiendo mucho. Después te lanzamos tu comercial bien hecho. Entonces va la frase, y buscaremos grabar 3 videos acerca del trastorno de la demencia. Así, una frase de ese tipo requiere que las neuronas estén suficientemente organizadas para que la frase parezca lógica y coherente. Bueno, cuando hay demencia de Alzheimer, el carro está por allá, el museo está por allá, el trabajo está por allá, la persona está por allá, todo es una desorganización. Es como imagínense un rompecabezas, pero con todas las piezas en desorden y muy difícil de armar. Y por si fuera poco, muchas piezas del rompecabezas ya se perdieron. En el siguiente video voy a buscar describir en qué consiste la enfermedad y la demencia senil de Alzheimer, describirla, sus síntomas, su curso, su evolución, para lograr un poquito más de entendimiento de este trastorno tan común, porque es muy común en la consulta de personas de más de 60 años. Vamos a darle cierre a este video. Muchas gracias por verlo. Si le gusta, denle like, me gusta y compartir. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Vamos a seguir hablando de Alzheimer. Ya saben que Eugenio Derbez hace sus chistes con Alzheimer. Bueno, aquí no son chistes, es tratar de dar información. Gracias.